Mi nombre es Analía y cuando yo llegué a la iglesia yo tenía problemas económicos muy grandes, de muchos préstamos. Tenía 5 trabajos donde yo trabajaba para pagar esos préstamos. Eso generaba mucha angustia, ganas de querer ir a jugar. Ahí empecé yo con la ludopatía, porque quería ir a jugar para ver si podía pagar esos préstamos. Ni con los trabajos, nada lo podía hacer. Y ahí me endeudé mucho más. Bueno, yo llegué a la iglesia por intermedio de una invitación de una persona, donde empecé a concurrir en todas las reuniones. El pastor hablaba del diezmo y yo no entendía lo que era hasta que un día me acerqué y le pregunté. Empecé a perseverar y me torné diezmista fiel, donde puse en primer lugar sobre todo a Dios ante todas las cosas. Y Dios me respondió. Yo sé que ahora Dios está en primer lugar, el Espíritu Santo es el que me guía, Él cambió mi vida y ahora no quiero matarme más. Actualmente yo estoy estable, tengo un solo trabajo, pude pagar mis deudas, ya no tengo vicios y estoy en la presencia de Dios y ahora yo puedo dar palabra de vida y no quererme sacar mi vida. Mi nombre es Sergio, nunca le alcanzaba la plata, siempre fue gastándola en lo que no tenía que gastar, en vicios, en alcohol, en todas esas cosas. Después, cuando llego a la iglesia, empiezo a participar, me hablan de lo que es, escucho hablar de lo que es el diezmo. El diezmo, cuando yo empiezo a diezmar también, mi vida económica no está mal porque uno siempre tiene trabajo, pero no era lo que yo quería. Entonces, estaba ganando plata, pero no era lo necesario como para subsistir día a día. Entonces, yo agarré y dije, en un momento, dije, Dios, ¿a quién tengo que pedirle? A Dios, ¿a quién tengo que pedirle? ¿Al hombre? ¿Ayuda? ¿O a vos? No terminé de decir eso, que no pasó ni menos de 3 horas que empecé a recibir llamados para no solo para encontrar un trabajo, sino para elegir el trabajo. Porque yo elegí dónde estar. Y eso es lo que Dios hace cuando uno es fiel a su palabra, ¿no? Porque uno toma determinaciones y Él responde. Las luchas siempre vienen, pero con el Espíritu Santo tenés fuerza para conquistar, para luchar y no bajar los brazos. Mi nombre es Priscila y antes de llegar a la Iglesia Universal era una persona de carácter muy nervioso, me costaba relacionarme con las personas, era muy tímida, en lo personal era muy introvertida, tenía mucho odio, rencor en contra de mis familiares y eso hacía que sea difícil imaginarme quizás un futuro en el que yo pueda independizarme, trabajar por mi cuenta, tener mi propio negocio. Tenía muchos pensamientos negativos acerca de lo que podía hacer en un futuro y era algo que no me permitía avanzar. Llegué a la iglesia a través de una invitación de mi mamá y bueno, ahí empecé a participar de las reuniones, pero cuando se hablaba del diezmo la realidad es que no quería escuchar eso. Entonces estuve 3 años escuchando sobre el diezmo, pero sin ser diezmista, porque la realidad pensaba que era algo que yo no necesitaba. Entonces así pasó el tiempo, donde yo empecé a tener otro tipo de problemas, ya empecé por el nerviosismo que yo tenía, empecé a tener ataques de pánico, ahí tuve que dejar de trabajar, dependía 100% de mi familia. Entonces fue en ese momento donde yo seguí concurriendo a la Iglesia Universal y en mi vida hizo un clic. Ahí cambié y empecé a poner en práctica todo lo que yo escuchaba. Y ahí empecé a notar el cambio en mi carácter, principalmente adentro mío,
porque yo escuchaba y obedecía lo que escuchaba en su momento. Lo que el pastor hablaba era lo que yo iba a mi casa y ponía en práctica, cosa que antes no hacía. Entonces a partir de ahí empecé a liberarme, empecé a ser libre de los ataques de pánico, de la depresión, de esa tristeza que yo sentía, el odio, el rencor, y a la vez también ser diezmista con Dios. Hoy, gracias a Dios, soy libre de todo eso, recibí el Espíritu Santo, adentro mío hay paz, hay tranquilidad, ya no me preocupa la vida económica, porque siendo diezmista Dios abrió las puertas, me pude casar y con mi esposo los dos tenemos un emprendimiento. Trabajamos de manera independiente los dos juntos, tenemos un auto con mi esposo, podemos salir a pasear, podemos ir de vacaciones y hoy en día para mí eso es una bendición que no hubiera imaginado sin ser diezmista y sin ser fiel a Dios.